¿Qué fecha estamos ahora que llega la conflictividad casi un mes después? ¿Cómo puede ser tan indolente Pedro Castillo? ¿Cómo puede ser tan indolente Aníbal Torres? Claro, está más preocupado en sus elucubraciones y en su confrontación ahí, que inclusive alude a Hitler, para que se olvide de atender estos temas que son determinantes. Edison Vargas, los comuneros necesitaban a un gobierno que los escuche. Vamos a conocer ahora la opinión de nuestro invitado Richard Arce. Él es excongresista de la República, pero también vive en Apurímac y tiene una visión mucho más abierta y mucho más cercana a lo que viene ocurriendo en Fuerabamba. Señor Arce, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches, Katiuska. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la oportunidad que me permiten. Es bastante lamentable lo que viene aconteciendo en Apurímac, en especial en Cotabambas, en Chalhuahuacho. Y fíjate lo paradójico de la situación, ¿no? Porque el día de hoy se conmemora 149 años de la creación política de Apurímac. Estamos de aniversario. Deberíamos estar en fiesta en Apurímac, pero con lo que viene aconteciendo, con todos los problemas, la represión, por la irresponsabilidad de este gobierno, quiero ser claro y contundente porque lo dijimos tantas veces, estamos llegando a una situación de llegar a la violencia y eso no puede ser posible, ¿no? Menos todavía en un gobierno que supuestamente se llenaba la boca diciendo que era de izquierda, revolucionario y todo lo que han expresado y que criticaban permanentemente la declaratoria de estado de emergencia, criticaban la represión policial. Recuerda bien el discurso de odio permanente que han tenido en campaña y durante el gobierno. Y el día de hoy lo que tenemos es una confrontación y con una situación bastante crítica porque ponen en riesgo las inversiones en el Perú. Claro, pero Richard, a ver, más allá del mal manejo de los conflictos sociales que tiene el gobierno, que esa es una realidad innegable, no se puede negar lo pésimo que maneja el gobierno, el Ejecutivo, cada conflicto social que se presenta en el camino. Sin embargo, es justificable desde tu posición, conocedor de la realidad en Apurímac, es justificable la protesta en Fuerabamba con la toma de posesión de los terrenos que antes pertenecían a la comunidad y que luego fueron traspasadas a la empresa minera previo pago correspondiente. ¿Es justificable? Mira, el tema es complejo. Hay que entender muy bien qué hay detrás del conflicto en las Bambas. Por ejemplo, para empezar, la gente está confundiendo mucho con lo que ha acontecido durante los meses anteriores, el problema en el corredor minero, donde más de una treintena de comunidades, que no solamente es de Apurímac, sino sobre todo es del Cusco, vienen demandando la indemnización por el tema de la categorización de la vía, por el tema del transporte del mineral de estos camiones encapsulados. Recuerda bien, hubo problemas en Chumbivilcas, después pasó a Espinar, inclusive Paruro en un momento bloqueó la carretera de acceso justamente al corredor minero, ¿no? Acá es un problema en específico de la comunidad campesina de Fuerabamba, que fue reasentada después de un acuerdo de varios años. En el 2010, en la comunidad llegaron en asamblea al acuerdo de darle sus terrenos a cambio de una serie de beneficios que se llama el compendio de acuerdos. Y este documento fue firmado el año 2013 y el 2014 refrendado con una adenda en notaría, donde se especifican 171 compromisos. Y para hacer el reasentamiento era un contrato de permuta, se llama, porque le entregaban las comunidades campesinas de Fuerabamba sus terrenos comunales, a cambio de eso recibían, por ejemplo, el nuevo Fuerabamba, el que es ahora el problema, que es propiedad anterior de dos comunidades que se llaman Chila y Choajere, que vendieron a las Bambas el año 2011 sus terrenos, más 130 hectáreas en el caso de Chila y 150 hectáreas en el caso de Choajere. Se vendió, se transfirió, hubo un problema en la inscripción en registros públicos. Tengo entendido que recién en el 2019 apareció en registros públicos ya la propiedad. Y por un tema de plusvalía, que es evidente porque el valor del terreno el día de hoy es otro, había una serie de expectativas de esas comunidades respecto a que supuestamente se les ha engañado en la compra-venta. Entonces, acá lo que necesitamos es que el gobierno conozca estos pormenores, porque es clave en la gestión de los conflictos. Primero, contextualizarte. Segundo, identificar a los actores, el famoso mapeo de actores, pues. Y tercero, hay que prevenir, hay que ir antes. No, pues yo te hago la analogía, ¿no? Esto es como si está habiendo un incendio ya, y necesitamos
apagar el incendio, pero antes, cuando había la posibilidad de prevenir el incendio, no actuaron, en este caso de la PCM, teniendo todo un equipo técnico, entre comillas, porque lo que hemos visto que en el Ejecutivo han copado el Viceministerio de Gobernanza, la Secretaría de Gestión Social y Conflictos, tanto de la PCM como del Ministerio de Energía y Minas, con gente allegada a Vladimir Cerrón, ¿no? Y la consecuencia, ¿cuál es? El día de hoy en estos conflictos. Ahora, la empresa minera probablemente demanda, yo tengo mis contratos, me tienen que respetar en un Estado de Derecho. Las comunidades demandan lo que te acabo de expresar. Y es ahí donde se genera la controversia. Y es ahí donde el Estado tiene que entrar a tallar para ser un garante, para facilitar el diálogo, no para estar exacerbando las emociones de una población que ya tiene un problema que no es de ahora, data de bastante tiempo. Y el principal problema ha sido la ausencia del Estado. No ha habido acompañamiento de ese Estado, Pedro. Así es. Bueno, sin embargo, el ministro Carlos Palacios de Energía y Minas simplemente no fue. Se le esperaba ayer a las 2 de la tarde y nunca llegó. Estaba realizando este consejo descentralizado con el presidente Pedro Castillo. Hoy día escuchaba yo al experto Rómulo Mucho y decía que esta población en la historia del país es a la que más se le ha pagado construyendo este lugar que es Nueva Fuerabamba. Sin embargo, también se le hacía la repregunta: ¿qué hay con la salud? ¿Qué hay con la educación? ¿Qué hay con la población vulnerable? ¿Es solamente ese dinero que se le pagó con la construcción de Nueva Fuerabamba o es que se requiere más de la minera Las Bambas? ¿Cómo cambiar esa realidad para ellos? Katiuska, tenemos que ser muy responsables con los comentarios, porque para empezar, si ellos entregan sus comunidades para que ahí se ejecute el proyecto minero, va a ser una transacción y evidentemente se tiene que pagar lo que corresponde. Inclusive debería ser una relación justiprecio, es como vender tu propiedad. Tu Katiuska, Pedro, yo tenemos por ahí una casa y queremos vender, si vamos a vender, nos tienen que pagar un monto y evidentemente ese terreno cuesta pues bastante dinero. Son 512 familias las que fueron reasentadas el año. El que firmó el 2014 y el 2015 empezó el proceso de reasentamiento. El día de hoy probablemente hay 620, 650 familias. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento demográfico natural que no contemplaba el documento, porque por ejemplo es una de las demandas que ellos reclaman, quieren beneficio para todas las familias, pero hay familias que han aparecido ahora por un tema demográfico, pues entonces justamente ahí es donde tiene que entrar a tallar. Hay cuestionamientos respecto a los pagos, por supuesto que se ha pagado, la empresa minera ha cumplido, ha pagado, y ha pagado bien a los comuneros, pero evidentemente hay una serie de compromisos que se tienen que cumplir en el tiempo, porque esto va a ser una relación, según el estudio de impacto ambiental, de 20 años, pero viendo la potencialidad que tiene el asiento minero, porque esto es Fuerabamba, hay otro tajo que se va a hacer en Chalcobamba, que es en Huancuiri, en otro distrito que se llama Coyurqui. Considerando toda esta complejidad, evidentemente el proyecto puede ser 30, 40 años. El asunto es que en ese periodo tú vas a tener una relación con las comunidades y evidentemente lo que aspiran los comuneros es tener beneficios de los ingresos, de la prosperidad que se está generándose, ¿no?, con la actividad minera. Claro, pero entonces, Richard, eso es el problema cuando no se llega a la población. ¿Y cuál es el problema cuando no conoce los cauces regulares para dejar sin efecto una actividad minera? Porque conversando, por ejemplo, con el presidente de este grupo de comuneros que están levantándose en pie de lucha allí en Fuerabamba, nos mencionaba una y otra vez de forma insistente a nosotros como a otros medios de comunicación: Fuerabamba no va, ya no va Fuerabamba, Fuerabamba no va más. Las Bambas ya no va más. Las Bambas ya no van. Las Bambas no va más. No hay diálogo. Insistiendo con la cancelación de este proyecto. Claro, pero Richard, lo que yo quiero saber, Richard, es cómo hacer entender a la comunidad que la viabilidad de un proyecto no depende necesariamente de lo que ellos puedan mostrar como oposición. O cómo hacerle entender a un gobierno que la situación de diálogo ya se quemó, ya se ultimó en Fuerabamba por la inacción que tuvieron y que ahora encaminar la actividad minera se torna muy complejo, Richard. Pedro, hay una cuestión elemental. La leche está derramada porque se ha llegado a un nivel donde la conflictividad se ha embalsado, a un nivel donde ya ha habido confrontación. Y es muy lamentable porque acá estamos poniendo en riesgo las inversiones del país. ¿Qué inversionista va a tener garantías jurídicas para poder venir al Perú y hacer inversiones, sabiendo que la economía mundial se mueve de esa manera? Requerimos inversiones, por más que
Cerrón diga que va a nacionalizar las empresas, esa empresa tiene que trabajar en una aldea global y necesita justamente de los inversionistas. Los chinos, que es un estado comunista, hace empresa de manera capitalista y el mejor ejemplo es Las Bambas, pues. Inclusive su sede de Las Bambas no está en Hong Kong, está en Melbourne, en Australia, o sea, para que se pueda entender. Entonces, regresando al tema central, se ha llegado a un punto, lamentablemente, por la incapacidad, por la incompetencia, la ineptitud de este gobierno, y lo hemos dicho, Katiuska, cuántas veces hemos repetido, cuántas entrevistas diciéndole, prevengan el conflicto, dialoguen, atiendan los problemas. Ellos sabían. Edison Vargas estuvo el 28 de marzo en Lima, estuvo tocando la PCM, no lo quisieron atender, le mandaron a un funcionario de mando medio que no tiene capacidad de decisión para que le atienda. Tengo la carta, la vez pasada creo que te remití el 30 de marzo, donde ingresan a la PCM diciendo hay estos problemas. ¿Qué fecha estamos ahora que llega la conflictividad? Casi un mes después. ¿Cómo puede ser tan indolente Pedro Castillo? ¿Cómo puede ser tan indolente Aníbal Torres? Claro, está más preocupado en sus elucubraciones y en su confrontación ahí, que inclusive alude a Hitler, para que se olvide de atender estos temas que son determinantes. Edison Vargas, los comuneros necesitaban a un gobierno que los escuche, para que llame a la empresa y lo siente y puedan explicar. La empresa pueda defender su posición, porque tenga que garantizar para que la empresa continúe para adelante con las inversiones, porque estamos hablando de dinero. Cada día, Katiuska, Apurímac con estos problemas pierde 4 millones de soles, más 1.2 millones de soles por concepto de regalía, el primero por Cano. Y el país entero está perdiendo. 4 millones. Señora, en exportaciones cada día perdemos 20 millones de dólares. Señor Eso Arce, tiene por toda favor. una cadena de valor que genera perjuicio a todo el país. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? Así es, por favor. Cerramos con esta pregunta. Según la experiencia que tiene usted, pues, en el Parlamento Nacional y con los problemas sociales de Apurímac, y también recordando que tenemos otro en Cuajone, ¿cree usted que esto tenga visos de solución o cree usted que, por el contrario, podrían otros pueblos relacionados a las Bambas seguir levantándose? Porque decía el señor Vargas, invitamos a otros pueblos relacionados a que se unan a nuestra lucha y que esto sea mayor. En la madrugada han seguido con actos de violencia. Hoy día por la mañana en el corredor también. minero no solamente está Las Bambas, ¿no? Está también Jadbay, está también Antapacay, en la zona del Cusco, ¿no? De los proyectos más grandes, y hay otros pequeños proyectos. Y esto es como un reguero de pólvora. Cuando hay conflictividad, se activa en los demás lugares, lo hemos visto. Por eso es que responsabilizo a Guido Bellido públicamente. Recuerda bien ese día, 2 de agosto, que entró en Caballo, y él fue el que activó toda esta conflictividad. ¿Por qué? Porque jugó perversamente con las expectativas de las poblaciones que tienen una serie de demandas. Y él, Orondo, lanzó a los 4 vientos que supuestamente había solucionado los conflictos. Lo que hizo fue activar. Después vino Mirta Vázquez, hizo lo mismo. Ahora Aníbal Torres hizo lo mismo. En ese escenario, definitivamente, la situación es muy compleja. Es muy difícil lo que se puede hacer en este momento. ¿Qué podríamos esperar de un gobierno que no está asumiendo su responsabilidad? Que contraten a la gente capaz, competente, que conoce la problemática, que puede abordar el diálogo, que puede conversar con las comunidades, que puede conversar con la empresa para buscar un punto de encuentro, porque en este momento está muy polarizado. Si quieres, te hago una analogía, esto es como una pareja que está en divorcio. Entonces, en esa situación es muy compleja porque hay emociones cargadas inclusive de por medio, ¿no? Entonces, realmente la situación es muy dura, muy triste. Te repito, es el aniversario de Apurímac y en vez de estar celebrando una fiesta tan interesante de la creación política, estamos con la profunda preocupación y la tristeza de una confrontación y de probablemente de poner en riesgo el mayor proyecto minero que tenemos en el país, que va a significar perjuicio para todos. Bien. Al final, cuando se paralice, ya está Cuajone paralizado, está paralizado Las Bambas, en unos meses ese costo lo van a pagar los ciudadanos de a pie, cuando empiece a faltar trabajo, a faltar divisas, porque el propio Estado no va a tener ingresos para hacer sus obras y empieza a ralentizarse pues todo el aparato estatal, toda la dinámica económica que requiere el país. Es muy triste lo que se nos viene en el futuro. Bien, Richard Arce, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Buenas noches.
Un gusto, Pedro. Discúlpame que sea tan duro, pero tenemos que graficar la realidad tal como está aconteciendo, ¿no? Y evidentemente expresar nuestra indignación, porque no esperábamos que llegue la violencia, ¿no? Es lo peor que se puede esperar en los conflictos sociales. Ya tenemos 6 muertos y esperemos que el gobierno, a ver si pone ahora sí las barbas en remojo, ¿no?